La semana que viene se debatirá en Naciones Unidas la situación de Palestina. Estados Unidos está muy preocupado porque su principal aliado en la región puede quedar aislado política y diplomáticamente. Vamos a ver el contexto regional en este informe. La arrogancia y el sistemático desprecio por las leyes internacionales del gobierno de Benjamín Netanyahu han puesto al Estado de Israel en una de las peores situaciones diplomáticas y de seguridad desde su creación en 1948. Los temores que la clase política israelí empezó a hacer públicos al iniciarse la primavera árabe parecen haberse hecho realidad. Medio Oriente ha experimentado cambios profundos en el statu quo imperante hasta principios de 2011 y ha dejado a Israel más aislado que nunca y con un grave deterioro de las relaciones con dos importantes potencias regionales, Egipto y Turquía. A esta situación se suma la inminente presentación de los palestinos ante la Asamblea de las Naciones Unidas, reclamando su reconocimiento como Estado independiente. El liderazgo israelí está en pánico ante esta perspectiva, pero aún así persiste en sus políticas de negación de la realidad, poniéndose en una situación de la que ni siquiera Estados Unidos podrá sacarlo. En el caso de Egipto, desde la caída de Hosni Mubarak el 11 de febrero de 2011, era previsible que sería muy difícil para las Fuerzas Armadas a cargo del poder sostener en las mismas condiciones al impopular Tratado de Paz con Israel, firmado en 1979, a cambio del cual El Cairo recibe de Estados Unidos miles de millones de dólares anuales de ayuda militar. El viernes 9 de septiembre, el asesinato por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel de 5 guardias fronterizos egipcios durante un incidente con supuestos atacantes palestinos desató la furia en El Cairo, donde una multitud tomó por asalto a la Embajada de Israel, obligando a parte del cuerpo diplomático israelí presente en la legación a escapar con ayuda de fuerzas especiales egipcias en una escena que hizo recordar la toma de la Embajada de Estados Unidos en Teherán, Irán, en 1979. فرحان جدا بقول يا رب انزل علم اسرائيل في الارض ونزلته جيت رميه من فوق بس انا كنت عايز اعلم علم مصر بس معيش علم يعني مش فارق معايا تقول اموت بس اجيب العلم اموت بس اجيب العلم اهزم الاعداء اللي بيموتوا اخواتي على الحدود. El vacío de poder imperante en Egipto no es el mejor entorno para la normalización de las relaciones y el retorno del embajador israelí, quien regresó de urgencia a Tel Aviv tras el incidente. A esto se añade la persistencia de un clima netamente hostil a Israel en un país que fue la primera nación árabe en firmar la paz con el Estado judío, luego de 3 décadas de guerra, y que la negativa de Israel a pedir disculpas por los soldados egipcios muertos no ha contribuido a disipar. Pese a las frenéticas gestiones de la Casa Blanca, a la que, muy a su pesar, debió recurrir Netanyahu, desbordado por la crisis, la situación es incierta y las declaraciones de los militares egipcios acerca de su voluntad de mantener la vigencia del acuerdo de paz no alcanzan a ofrecer las certezas que el contexto demanda. ישראל תמשיך לדבוק בהסכם השלום עם מצרים. אנחנו פועלים יחד עם הממשלה המצרית כדי להחזיר במהרה את שגרירנו לקהיר. אני מבקש לוודא שסידורי הביטחון הדרושים לו ולאנשי הסגל שלנו יהיו אכן איתנים, שאכן יתנו את הביטחון הדרוש להם. אני מבקש להודות מכאן לנשיא ארצות הברית ברק אובמה. אני ביקשתי ממנו לסייע, זה היה רגע מכריע, אפילו הייתי אומר גורלי. הוא אמר, אני אעשה כל מה שאני יכול. הוא עשה זאת. הוא הפעיל את כל האמצעים וההשפעה שהם בוודאי כבדי משקל של ארצות הברית של אמריקה, ואני חושב שאנחנו חייבים לו תודה מיוחדת. El otro frente que agobia a Tel Aviv es la tensión con otro país musulmán, Turquía, quien además es miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte.
El motivo es la masacre del Mavi Mármara, el barco de bandera turca que llevaba ayuda humanitaria a Gaza y que fue abordado a sangre y fuego en mayo de 2010 por fuerzas israelíes en aguas internacionales, asesinando a 8 ciudadanos turcos y un estadounidense de origen turco. El rechazo de Israel a pedir disculpas por este incidente puso las relaciones entre los dos países en su peor momento. El gobierno del primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan, quien calificó el raid israelí como causal de guerra, impulsó en las últimas semanas la suspensión de la cooperación militar con Israel y expulsó al embajador israelí en Ankara. Bir defa Türkiye'nin problemi ne İsrail halkıyladır, ne ülkemdeki Musevi vatandaşlarımladır. Türkiye'nin problemi İsrail'in kendi içinde çelişkiler yaşayan yönetimiyledir. Ve İsrail bizden özür dilemedikçe, şehitlerimizin ailelerine tazminat ödemedikçe, Gazze'ye ambargoyu kaldırmadıkça bizden normalleşme beklemesin. Los turcos no solo se muestran decididos a castigar a Israel por su soberbia, pese a los intentos de Estados Unidos de enfriar la crisis, sino que están alentando a los palestinos en su iniciativa de pedir su reconocimiento como Estado independiente en la próxima Asamblea de las Naciones Unidas. Este es otro desarrollo que la Casa Blanca no ha logrado desactivar hasta el momento, en la medida en que los palestinos buscarán la resolución de la ONU en el ámbito de la Asamblea General, en la que el derecho a veto que ejerce Washington en el Consejo de Seguridad carece de efecto. En la Asamblea, una vasta mayoría de los Estados miembros ya adelantó su disposición a aprobar la petición palestina, incluyendo a numerosos e importantes estados europeos y también a otro integrante con derecho a veto en el Consejo de Seguridad, Rusia. Y la posibilidad del reconocimiento de Palestina es una fuente de problemas para Israel, que prefiere negociaciones directas con la Autoridad Nacional Palestina, un contexto en el que, con la ayuda de Estados Unidos, puede arrancarle todas las concesiones que desee. Como reveló un cable diplomático dado a conocer por la organización Wikileaks, una de las razones principales por las que Israel considera peligrosísima la iniciativa palestina en la ONU es que la falta de estatus de nación de los territorios palestinos los deja fuera de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, que se ocupa de juzgar crímenes de guerra. Si Palestina obtuviera la condición de Estado, bombardeos indiscriminados de una población civil indefensa con fósforo blanco y misiles, como las efectuadas por Israel sobre Gaza durante la operación Plomo Fundido en diciembre de 2008, podrían llevar a los militares del Estado judío a tener que responder por estos crímenes de guerra, como lo estableció el informe Goldstone. Además, por supuesto, de la obligación de reconocer la Línea Verde de 1967 como la frontera legítima del Estado palestino y detener la incesante construcción de asentamientos ilegales en los territorios ocupados. Con el agravamiento de las tensiones regionales, hay analistas que ya señalan que Netanyahu debería desembarazarse de su ultraderechista canciller Avigdor Lieberman, quien propugna públicamente una limpieza étnica contra los palestinos y reemplazar esa alianza por otra con los centristas de Kadima, lo que podría mejorar su posición. Sin embargo, quienes así piensan atribuyen a Netanyahu dosis de moderación y realismo de la que éste parece carecer, incluso ante el riesgo de convertir a su país en un paria internacional. Estaba viendo el informe, Raúl, y lo que me llamaba la atención era que incluso la prensa israelí es mucho más dura que nuestro informe respecto del gobierno de Netanyahu, el aislamiento del gobierno de Netanyahu y el hecho de que Netanyahu no quiere la paz con los palestinos, que no quiere un Estado palestino, que eso está claro. Y hay mucho para decir de las imágenes, porque hay que recordar que cuando comenzó la revuelta árabe, no aparecían ni banderas israelíes ni banderas estadounidenses, o sea, no había un discurso anti-israelí. ¿Y por qué ahora uno dice, qué es lo que está pasando? Y creo que mucho tiene que ver con la iniciativa palestina de ir a Naciones Unidas y decir, queremos tener nuestro Estado.
y en el mundo se dan cuenta que Israel no quiere que los palestinos tengan ese Estado, ni siquiera en Cisjordania y la Franja de Gaza, que Israel está ocupando desde 1967. Me parece un panorama muy complicado para Israel. Aún cuando en los países árabes todavía no se define ninguna de las nuevas situaciones que se han dado a partir de las rebeliones. Exactamente. Hay muchas situaciones donde no está claramente definido cuál es el cambio de gobierno. Sí que cae un gobierno, pero no exactamente el alineamiento de los que vienen, consejos de transición como el de Libia. Es que Israel no es el gran tema. Y sin embargo, el cambio de escenario que estamos viendo es muy fuerte, ¿no? Sí, yo creo que también tiene mucho que ver algo que se señalaba en el informe respecto de la intervención del gobierno de Turquía. Erdogan está jugando fuerte. Fue muy afectada el año pasado cuando Israel atacó el buque que trataba de romper el bloqueo a la Franja de Gaza. No le pidió perdón a Israel. De hecho, hubo mucho debate en la prensa israelí al respecto por qué Netanyahu era incapaz de pedir perdón, aunque sea de manera indirecta respecto de la muerte de 8 ciudadanos turcos y uno de doble nacionalidad turca-estadounidense, donde Estados Unidos tampoco abrió la boca al respecto. O sea, la manera como Estados Unidos apoya incondicionalmente al Estado de Israel es impresionante. No abren la boca cuando Israel se equivoca, o en todo caso salen a apoyarlo y ya dijeron que van a ejercer el derecho de veto la semana que viene en Naciones Unidas. Hay una cuestión que te quería consultar, porque justamente hablando de Turquía, para quienes no seguimos paso a paso y diariamente lo que está sucediendo en la región, sorprende mucho estas apariciones de Turquía. Aparece como con una presencia muy fuerte, con declaraciones, como veíamos recién la de Erdogan, que en general son muy fuertes y con con muchísima presencia. ¿Es una presencia testimonial o significa una fuerza, una potencia en serio ahí en este juego? Y que es una potencia militar, es parte de la OTAN. Es más, el primer ministro Erdogan dijo que Turquía tal vez comenzaría a patrullar el Mediterráneo como una muestra de que acá estoy, y además jugando un papel político, diplomático muy fuerte en la región. Como los países árabes están muy débiles, quedan en la región ampliada, Irán por un lado, aunque tampoco es árabe, y Turquía, que tampoco es árabe. Y algo interesante en ese sentido. Dos países que son musulmanes, de mayoría musulmana, pero que no son árabes, tienen hoy una influencia regional muy importante, entre otras cosas porque las poblaciones árabes están muy metidas para adentro. Hoy Israel no es el gran problema para los egipcios, para los tunecinos o para los libios. Su gran problema es cómo sacarse a los gobiernos, se los han sacado de encima, y cómo reconstruir sus países. Es lo mismo en Yemen, es lo mismo en Siria. Lo que pasa es que la cuestión palestina no resuelta sí es muy importante para los árabes, para los musulmanes, y ahí consideran que Israel, después del 1967, se ha convertido en una fuerza de ocupación que además avanza y avanza y avanza, siempre